Bueno, buenas noches. Estamos aquí en Ángel Records. Tenemos el gusto de hacerle una entrevista al profesor Francisco Mendoza, un conferencista de Historia y Psicología que en 2012 se convirtió en cofundador de Urus Radio, un programa con la idea de difundir la historia de México, compartiendo acontecimientos, personajes y lugares poco conocidos. Entre sus logros también se encuentra el taller de teatro SME, el cual fundó en 1992, ejerciendo desde entonces como actor, director y productor de distintas obras teatrales. Muy buenas noches, profesor. Es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Para empezar, ¿me podrá contar un poco más de lo que hace en su trabajo y cómo surgió su amor por la historia? Buenas noches, pues es un placer estar aquí contigo. Gracias por la invitación, gracias por la confianza. Y bueno, pues yo creo que como en muchos de los casos comienza desde muy pequeña infancia. Desde muy chico me llamó la atención la historia. Yo tuve la oportunidad de haber aprendido a leer fluidamente desde muy corta edad, desde los 5 años. Yo ya leía libros Ok. completos y eso, el acercarme a la lectura, pues me dio la posibilidad de conocer la historia. Entonces, siempre me apasionó, siempre me gustó conocer a los personajes de los cuales hablaban los libros. Entonces, sí, desde ahí comenzó, desde 5 o 6 años, yo ya tenía gusto por la historia. Ok, y bueno, como usted ya sabe y todos saben, estamos en el mes de septiembre, un mes muy importante para nosotros como mexicanos, un mes en donde todas las calles se llenan de colores en memoria a nuestra libertad como país. Este 16 celebramos la independencia de México y cree que nos puede explicar por usted por qué es tan importante recordar y festejar este tipo de eventos. Bueno, empezando por nuestra identidad como mexicanos, surgimos como eh, un virreinato, durante 300 años fuimos un virreinato, y el hecho de lograr una independencia, de formar nuestro propio país, pues nos da una identidad a todos nosotros. Entonces, para reconocer esa identidad, que es muy importante para nuestra personalidad, pues es necesario conocer nuestra historia, conocer nuestro pasado. Es más, al momento de que nos piden nuestro nombre, yo doy mi nombre y doy mis apellidos, y mis apellidos es mi historia, porque está Claro. diciendo que yo soy hijo de un Mendoza o de una Espinosa, y vamos, desde el mismo nombre ya estás expresando tu origen. Entonces, por eso es importante recordar estos momentos. Ok. Y como lo habíamos comentado anteriormente, parte de su trabajo en Urus Radio es difundir los acontecimientos poco conocidos sobre México. ¿Cree que nos pueda contar un poco sobre estos datos desconocidos de la independencia de México? Sí, hay muchos datos. Mira, la idea original de Urus Radio fue de la licenciada Doris. Somos compañeros de teatro, hacemos teatro, como tú lo dijiste ahorita, que amablemente diste un semblante de mi trabajo, una semblanza, perdón, de mi trabajo. Sí. Eh, y platicábamos mucho de historia. Yo ya había estudiado historia, platicábamos mucho en reuniones, en esas noches bohemias. Nunca hemos sido como de alcohol o algo así, pero es la guitarra, la plática, el café, y platicábamos de historia. Entonces a la licenciada se le ocurrió hacer un programa donde platicáramos precisamente de cosas que no se conocen de nuestra historia, o que se conocen muy poco, que solo los especialistas saben de ellas. Sí. Y es entonces que surge Urus Radio, y surge con una historia que yo les platicaba a mis amigos de un soldado bajo el mando de Ignacio López Rayón. El, la independencia nace bajo la directriz de Ignacio Allende y de Miguel Hidalgo. Ellos, al ser hechos prisioneros, le encargan el movimiento Ignacio López Rayón. Él está en el norte, viene viajando hacia el sur para insurreccionar Michoacán, y en el trayecto se topa con una fortaleza
española, a la cual hay que tomar porque no tienen alimentos, porque no tienen agua. Y esta es una historia que pareciera increíble, pero está documentada. Eh, Resulta que esa pequeña fortaleza no pueden entrar, hay que derribar una puerta, no se pueden acercar a la puerta y solo cuentan con un pequeño cañón. Este cañón en el transcurso del viaje había perdido su cureña, esto es la base del cañón, solamente tenían el tubo. Entonces no tenían posibilidad de apuntar el cañón hacia la puerta y un soldado apellidado Valdivia, él le propone a López Rayón que pongan el cañón sobre su espalda y él se ponga en 4 puntos, carguen y disparen. Ajá, López Rayón se lo niega, le dice que te vamos a hacer pedazos la espalda, el impacto es muy, muy fuerte. Y él, con el afán de seguir apoyando la causa de la independencia, decide ese sacrificio e insiste que le coloquen el cañón, se lo colocan con tan mala fortuna que falla el cañonazo y pide que lo vuelvan a cargar. Y de hecho hemos encontrado otras versiones, la licenciada Doris ha encontrado otras versiones que hablan de que fueron dos soldados los que pidieron que se les colocara el cañón. Ya en el segundo disparo sí tiran la puerta, toman la fortaleza y continúa su viaje López Rayón hacia el sur. Entonces este soldado es conocido en la historia como el soldado Cureña. Y ese fue nuestra primera transmisión. Platicar con más detalle, yo ahorita te lo platiqué muy rápidamente, pero sí. platicar con más detalle este tipo de historias que son poco conocidas, sobre todo porque es tan grande la imagen de Hidalgo, Allende, Aldama, Abasolo, Morelos, Guerrero, que nos olvidamos de los miles de soldados que pelearon con ellos y que hicieron muchas proezas verdaderamente. Entonces, por ejemplo, otra que me gusta mucho platicar, Miguel Hidalgo le da la instrucción a José María Morelos de tomar el puerto de Acapulco, sobre todo la fortaleza de San Diego, porque ahí se acumulaba riqueza y ahí llegaba la nao de la China, entonces había mucho comercio y era necesario apropiarse del puerto de Acapulco. Pero quienes conozcan Acapulco recordarán que es una bahía y del lado norte hay una pequeña isla que se conoce como La Roqueta. Entonces, en La Roqueta, los españoles, aparte del fuerte de San Diego, ya en tierra firme, en la isla de La Roqueta tenían cañones y no podía acercarse Morelos con sus fuerzas. Entonces, dice, hay que tomar esa pequeña fuerza que está en la isla, hay que tomarla. Y un gran personaje, bueno, unos grandes personajes que son los hermanos Galeana, deciden tomar la fortaleza, pero nosotros desde la playa podemos ver la isla y se ve como un cerrito con arbolitos, palmeras, etcétera, pero detrás lo que da hacia el mar es una pared, totalmente es una pared de piedra. Entonces ellos llegaron en la noche en unas lanchas y se bajaron de las lanchas y treparon por la pared de piedra que yo cuando lo platico digo, hasta me imagino casi como piratas con el cuchillo en la boca y con un parche en el ojo casi, ¿no? Trepando en la noche para sorprender a la guarnición española y efectivamente lo sorprenden, pero es una audacia la que ellos hacen, porque en plena noche, en completa oscuridad y escalando una montaña, una pequeña montaña, toman la fortaleza, al final tomaron la fortaleza de Acapulco. Entonces, hechos como estos de personajes que pudiéramos decir, entre comillas, secundarios, como los Galeana, los Bravo, Vicente Guerrero, en fin, tantos otros personajes, aparte de los ya mencionados que son muy conocidos, pues es lo que platicamos de la historia de México. Ok. Y bueno, personalmente, ¿a usted qué es lo que más le impresiona o más le gusta contar sobre, en general, la historia de la independencia de México? Bueno, es que la independencia de México fueron 11 años, Sí. 11 años que no fueron fáciles. La primera etapa de la independencia no duró ni un año, ni un año. O sea, Hidalgo es hecho prisionero, es fusilado antes de cumplir un año de haberse levantado y uno dice, ya se acabó todo. No, venía Morelos. Y lo Ujú. que hizo Morelos fue enorme, un gran estratega militar, aunque él era sacerdote, pero gentes como los Galeana, los Bravo, Mariano Matamoros, etcétera, hicieron proezas y sobre todo la más llamativa, pues es cuando se encerraron en la ciudad de Cuautla
y no los pudieron sacar, el llamado sitio de Cuautla. Y luego, cuando ya cae Morelos, pues continúa la resistencia, otros personajes como Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Pedro Asensio. Entonces, hablamos de tres etapas, pero todavía hay más personajes. Y a mí me gusta hablar de ellos. Uno de ellos que a mí me encanta, me fascina este personaje, es Fray Servando Teresa de Mier. Fray Servando Teresa de Mier, fraile dominico, que lucha por nuestra independencia y que es más, son de esos datos que te comento que no se conocen. Ahí te va un dato. Él se va a Cádiz, para trabajar en la Constitución de Cádiz, luego es desconocido por Fernando VII, huye a Inglaterra y en Inglaterra conoce, ¿sí?, a Sucre, a O'Higgins, a los grandes libertadores de Sudamérica, los conoce, Ajá, pero increíblemente hace relación con Simón Bolívar. Simón Bolívar decide venir a pelear por nuestra independencia. Él estaba exiliado en Nueva Orleans y decide venir a pelear por nuestra independencia, pero le llega una carta donde él ya puede regresar a Colombia y se regresa a Colombia y bueno, logra la independencia de Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, etcétera, etcétera, pero estuvo a nada de Fray Servando poder traer a Simón Bolívar. Sin embargo, trajo a Javier Mina, y es otra etapa del movimiento de independencia, pero Fray Servando fue enorme y siendo un fraile, fue de veras enorme. Guadalupe Victoria lo quería mucho a Fray Servando y bueno, cuando muere, se pierde su cuerpo, se momifica, lo compra un circo, se lo llevan a Argentina, ya se pierde la momia de Fray Servando y hasta el día de hoy no sabemos dónde están sus restos. Entonces, son estos personajes que a mí me atraen mucho de la etapa de la independencia. claro. Y bueno, por último, ya habíamos hablado de su profesión, una carrera muy impresionante, la verdad. Y nosotros somos una preparatoria, nos preparamos para elegir a una carrera universitaria, la cual, bueno, decidirá nuestra vida laboral. Así que quería hacerle una pregunta. ¿Usted cómo eligió su vocación? ¿Cuál es sus recomendaciones para que nosotros como estudiantes podamos elegir una gran vocación? Mira, yo creo que nos vamos al significado literal de la palabra. Yo lo he dividido, personalmente yo lo he dividido así. Mi profesión es la psicología. O sea, yo soy psicólogo. Sí. Esa es mi profesión. Mi vocación, o sea, lo que a mí me ha llamado la atención, para lo que yo creo que nací es para la historia. Porque desde muy pequeña edad me llama la atención la historia. Yo la psicología la descubrí después. Y mi pasión, así mi pasión, el teatro. Entonces yo no lo dejo, no vivo del teatro, pero no dejo de hacer teatro. Tiene 40 años de mi vida que me he dedicado al teatro. Entonces, yo creo que el consejo es divídanlo. Vean lo que es su vocación, para qué nacieron ustedes, otra cuál será su profesión, que puede ser la misma, ¿eh? Vocación y profesión sería lo ideal. Y aparte vean cuál es su pasión. Entonces analicen el significado de cada palabra y ubiquen sus gustos, lo que ustedes les siente, o sea, que ustedes sientan que se identifican entre vocación, profesión y pasión, y háganlo, chicos, háganlo de veras. Sí, es triste que pasa, o sea, tenemos la oportunidad de estudiar y no lo hacemos. Yo la psicología la estudié como una segunda carrera por gusto, nada más. Yo había estudiado historia y después de muchísimos años decido estudiar psicología por el gusto de estudiar. Entonces, chicos, no se detengan, ¿eh? No se detengan, tienen muchísimas posibilidades y revisen bien eso entre profesión, vocación y pasión. Ok, bueno, muchas gracias por parte de Ángel Records y la Prepa de Evangelópolis. Le agradecemos por esta entrevista y esperamos que después hagamos muchas más colaboraciones. Claro, con todo gusto y estamos aquí a su disposición. Muchas gracias, buenas noches.